Bienvenido nuevamente, doctor Charles Keck, y muchas gracias por tu tiempo y por este espacio también para charlar sobre el tema de la educación socioemocional, en particular pensando en los docentes, ¿no? El primer planteamiento, la primera pregunta que nos gustaría hacerte es: ¿por qué la educación socioemocional ha tomado cada vez más relevancia en el ámbito educativo? Porque incluso aparece en nuestro actual artículo tercero constitucional. Bueno, creo que son múltiples razones. Uno de ellos es el tema de la inflación educativa, el hecho de que cada vez la escuela abarca más, quiere abarcar más y tiene una visión como cada vez más compleja de lo que es la tarea educativa. Y ya entonces dentro de esto también ahora aparece este caso de nuestra existencia socioemocional, ¿no? También hay un elemento de que las reformas, muchos intentos de cambiar la escuela quizás no han tenido los efectos deseados y puede ser que de alguna manera también bueno, buscamos por otro lado, intentamos diferentes cosas para ver cómo podemos realmente cambiar sustantivamente la escuela. También ha habido una evolución hacia un enfoque centrado en el niño, y yo creo que en parte ya se empieza a preguntar, bueno, ¿quién es este niño? ¿No? Entonces, en la medida que vemos el niño, pues incluso el docente, vemos que es un ser socioemocional. Entonces, de alguna manera, una vez que abrimos la puerta de decir que, pues, que tenemos que centrarnos en el niño y no tanto quizás en el conocimiento, es decir, enfocar en el currículum. Cuando hacemos ese movimiento, pues se asoma ahí el niño como un mundo socioemocional también. Entonces yo creo que por allá también está brotando de alguna manera este interés. Creo que un momento muy importante, y ya es un poquito viejito, era la publicación de este informe de UNESCO de la educación en ser un tesoro que, que um, sale con el tema de los 4 pilares de la educación. Un enfoque hacia también hacia las competencias. Entonces es el aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a convivir. Y ser y convivir podemos de alguna manera entenderlo como ese tema de lo socioemocional. No es exactamente igual, pero es muy parecido, ¿no? Yo creo que durante un buen tiempo lo que pasó es que se aterrizó primero los primeros dos pilares, el aprender a hacer y aprender a conocer en términos de competencias. Y ahora estamos finalmente empezando a ver que tomar forma y tomar peso esos otros dos columnas, no pilares, perdón, de aprender a ser y aprender a convivir. Obviamente, el preocuparse por la formación socioemocional no es necesariamente lo mismo que preocuparse en la persona, o no es necesariamente igual a preocuparse en el niño. Puede ser que una formación socioemocional puede resultar bastante normativa. Como otra competencia más, otra cosa que tenemos, que los niños tienen que aprender, que los docentes tienen que enseñar, etcétera, etcétera. Entonces no se traduce exactamente, pero para mi gusto es un paso, digamos, abre la posibilidad de responder más digamos, realmente a una educación, lo que se puede entender como humanista, ¿no? Bueno, yo diría que depende qué tan serio lo tomamos, ¿no? Diría que si tomamos en serio la educación
socioemocional, la formación, o si nos preocupáramos de fondo en este tema de cómo estamos socioemocionalmente en la escuela, por ejemplo, creo que la escuela tendría que cambiar radicalmente. Por ejemplo, si la escuela fue regido por la pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿No? Que es un poquito preocupar por el otro en el momento y el conjunto, como en el aquí y ahora. Y los niños levantan las manos y dicen, estamos aburridos, ¿no? Profundamente aburridos. Y la escuela tomar en serio el hecho de que están profundamente aburridos los estudiantes. Entonces, se tendría que hacer algo radicalmente diferente. Yo creo que tendría que ser muy diferente una educación que está de alguna manera escuchando profundamente sobre cuál es la experiencia que están teniendo, experiencia socioemocional que están teniendo tanto los estudiantes como los docentes. Y yo diría que hay que entender que la calidad de la experiencia socioemocional en el aquí y ahora es una formación socioemocional, ¿no? Es como la experiencia misma es una formación socioemocional. Lo sabemos por las familias, ¿no? Dependiendo del ambiente, ninguna familia se levanta y dice voy a arrancar con un proyecto de educación socioemocional con mis niños. Se da ahí en el contexto, bien o mal, ¿no? Y de alguna manera la escuela es lo mismo. Entonces, por ejemplo, tampoco quizás podría haber tanta tolerancia para cosas como salones de 50 estudiantes, que es algo que vemos muy comúnmente en Chiapas, por ejemplo, a nivel secundario, de repente hay 50 alumnos en el salón y dices, bueno, ¿cuál preocupación socioemocional aquí? No hay tiempo. Difícilmente los docentes pueden aprender los nombres de sus estudiantes, ¿no? Depende de la materia, pero tienen cantidades de estudiantes que pasan frente de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se puede decir que esos detalles son descuidos en términos de la posibilidad de realmente hacer una formación socioemocional en la escuela. Entonces, tendríamos que realmente estar viendo detalles como eso. También en Chiapas, también la famosa cadena de cambios, ¿no? No sé si se da aquí en Jalisco, pero en Chiapas los docentes siempre están moviendo de un lugar a otro. Eso es una experiencia que define de alguna manera la vida del docente. Es casi lo que más define, es a dónde me mandaron, ¿no? Y qué encontré cuando llegué y cómo salgo de aquí, ¿no? Entonces, en una situación así, quizás es difícil empezar a hablar de comunidad de aprendizaje, de una convivencia, de que el docente se preocupara para la convivencia, cuando lo que más le preocupa es salir de ahí, es irse de ahí. Exacto. Entonces, ¿cuál convivencia va a estar fomentando? O un nivel muy básico quizás, ¿no? Entonces, esas son cosas que se tendría que estar, digamos, son retos muy grandes para el sistema educativo si tomamos en serio la formación socioemocional o la experiencia socioemocional. El tema de la formación socioemocional se aplica a los estudiantes. Entonces, el sistema educativo mira, incluso el docente también hasta cierto punto, cuando se abre el tema,
lo que hacen es miran directamente al estudiante y es el estudiante que tiene que ser el trabajo del aprendizaje socioemocional, de se hace la vista gorda, digamos, del hecho de que el docente también es una persona que muy probablemente tiene muchas carencias socioemocionales. Y yo diría que eso es un gran problema, porque ese tema que nadie da lo que no tiene. Entonces, y quizás si el docente tuviera una madurez, y sobre todo el colectivo docente, como esa comunidad del docente, tuviera una madurez socioemocional, no tendríamos necesidad de tener un programa especial en la escuela porque se vive, se respira. Hay algunos pocos ejemplos, siento que algunos pocos ejemplos donde se ve una práctica que se enfoca en la formación socioemocional o la formación ética del docente. Hay uno en los Estados Unidos que se llama círculos de confianza, que son espacios de renovación, lo que llaman renovación docente, espacios donde el docente puede venir a reflexionar sobre su propia existencia y sobre, de alguna manera, lo que se puede entender como la calidad de su propia ser. Estas cosas sí existen, pero existen un poco al margen del sistema educativo y también les cuesta nuevamente acercarse al sistema educativo porque hay una tendencia estructural, sistémica, de querer abarcar mucho, rápido y barato. Que el tema de la formación ética es una formación detonante, ¿no? Pone el docente en otro lugar y desde ese otro lugar puede recibir lo demás de manera diferente. Puede recibir sus otras formaciones de manera diferente, por ejemplo. O se puede tomar el trabajo de ser autodidacta, de formarse en la prueba y el error, ¿no? En el lanzarse a tomar riesgos, ¿no? A romper patrones de comportamiento, rutinas, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay puntos de luz, diría, y a mí me parece muy interesante aquí este tema que está, una de las estrategias de Recrea, ese tema de la dignificación del docente me parece fundamental y diría que dentro de esto deberíamos estar dignificando el docente como persona y de ahí dignificando su biografía, su historia, dignificando su vivencia socioemocional también. Dignificar el docente abre un panorama de acción muy grande y yo creo que muy fructífero, sin pasarle todo el peso de lo que tiene que cambiar. Es que, pues, que lo hagan los docentes. Hay muchas cosas que se tienen que hacer a nivel estructural, diría yo también, ¿no? Yo creo que tendría que un poquito atreverse a romper un poco la cultura y las prácticas de la formación docente que se han dado hasta ahora. Espacios para el docente donde ellos pueden transitar por experiencias sanadoras, ¿no? Una experiencia sanadora socioemocionalmente no es igual a leer
un texto y leer una serie de puntos sobre el manejo del coraje, por ejemplo, el manejo del enojo. Sí, no es igual. El docente necesita poder habitar un mundo donde puede explorar con seguridad sus emociones, ¿no? Y también aprender a vivirlas, quizás plenamente, ¿no? Aunque eso puede implicar que terminen llorando, ¿no? No se puede, yo lo veo muy difícil pensar en una formación socioemocional que no toque emociones, ¿no? La cultura institucional y también la cultura de las personas que habitan esas instituciones temen la emoción, ¿no? No quieren, ¿no? Donde se asoma una emoción es como, ¿no? No, hazte para allá, ¿no? Y temen las relaciones también, temen la cercanía. La cercanía representa un compromiso quizás demasiado grande, ¿no? Nos pide quizás demasiado, pero tenemos que aprender a estar cerca del otro, cerca de mí, y también aprender a entrar y salir, ¿no? de las relaciones. Y esas son cosas que son difíciles para el sector educativo, entrar en abrir estos campos, ¿no? de exploración. Para mí eso es lo que tendría que estar ocurriendo. Yo creo que el problema aquí no es el docente, abrir el corazón, ¿no? Abrir el corazón hacia el docente, ¿no? Ponerse vulnerable. Y ponerse vulnerable. Sí. Y ver de alguna manera, como esta cosa que decía también más temprano, ese tema de la autocrítica, de saber decir, bueno, lo que estamos haciendo no funciona. Nos los critican aquí, acá. Igual también tenemos que dejar de hacerlo, tenemos que aventarnos a la aventura de revolucionar lo que hacemos. Y yo creo que ese tema de la refundación que ustedes están tratando es un momento maravilloso para decir, bueno, vamos a refundar la formación docente. Y yo diría que entonces esa refundación debería incluir lo ético y lo socioemocional de manera vivencial, no teórico, vivencial. Así es. Nuestra propuesta para la formación socioemocional del docente pasa por el autoconocimiento. Nosotros decimos que es fundamental que el docente aprende a mirarse a sí mismo de manera crítica. Entonces, bueno, primero crítico no en el sentido de ser muy duro, pero por lo menos de poder ver lo que hay, ¿no? No pintado de rosa, o como ver la realidad, verse como realmente es, ¿no? Entonces, para eso nosotros siempre estamos buscando situar el docente frente a diferentes espejos, ¿no? Frente a un espejo. El espejo puede ser otro docente también, porque trabajamos en grupo normalmente. Entonces, lo que aporta otro docente, si un docente cuenta algo de su propia vida, puede ser que de repente es como ¡pum!, ¿no? Yo escuchando es como, híjole, yo también, ¿no? Y es algo que quizás no me había yo dado cuenta, no lo había visto hasta que lo escucho en el otro. Entonces, esos espejos vienen de
vienen de la psicología humanista, vienen de las disciplinas contemplativas, vienen de las disciplinas expresivas. Este lugar conocido muchas veces parece una zona de confort, pero en realidad no lo es. Es un lugar en el cual el docente realmente no está a gusto. Es lo que conoce nada más. Es una zona de confort, entre comillas. Es crear comunidades de aprendizaje en y para la vida, para los docentes. Entonces, para mí, estos son espacios que tendrían que ser fuera de la escuela. Es decir, que no vamos a esperar que los docentes van a como encauzar todo un proyecto de educación en y para la vida o de una comunidad de aprendizaje al mismo tiempo que ellos están tratando de luchar con lo suyo. Entonces, el colectivo docente actual está lleno de personas que tienen muchas dificultades emocionales y tienen muchas dificultades relacionales. Entonces yo diría que mejor sacarlos de ahí un poquito para poder atender esto, ¿no? Como separar un poco las cosas y luego que una vez que han atendido un poquito esto, quizás van a poder trabajar de otra manera en sus proyectos en la escuela. Entonces yo creo que sería muy importante esto. Obviamente también se puede, si no es posible, se puede hacer cosas como que van de la mano, que crezca el docente y que crezca la escuela y que crezca el alumno, pero sería un poquito como todos al mismo tiempo. Yo siento que es un paquete muy grande, pero se puede. Quizás va a ser más lento, más sufrido, más complejo, y quizás no tendrá el mismo sentido para los docentes. Yo creo que un proyecto de comunidad de aprendizaje en y para la vida en la escuela tendrá cada vez más sentido para el docente si ellos han experimentado algo que se acerca a una experiencia, a una convivencia, donde la vida está dignificada, ¿no? Que se escucha, que hay una escucha a lo que vivimos y por lo mismo lo que es la vida, en ese caso de los propios actores de la educación y de los docentes, teniendo una experiencia de esto, quizás sea, pues yo ya entiendo más o menos por dónde va, por dónde podría ir esto, ¿no? O por lo menos algunos elementos de esto, ¿no?